Bueno, bien. Bien, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a su clase de física eléctrica. Espero que pues, estén bien, hayan avanzado en su taller, que lo estén ahí concluyendo, que estén ahí revisando cualquier cosa, cualquier pregunta, pues después del tema. Vamos a explicar el tema aquí en esta media horita, 40 minutos, que yo creo que no se demora mucho uno aquí en este tema y para poder seguir avanzando. Entonces, siguiendo la ruta de nuestro curso, en este momento pues vamos a ver lo que es el campo magnético. Entonces, particularmente el campo magnético o esta parte del magnetismo, pues se empezó a trabajar con unas rocas o con unas piedras que se llaman la magnetita. Entonces, la magnetita tenía, pues digamos, esa característica, lo que nosotros conocemos ahorita como un imán. Entonces, particularmente todos hemos tenido acercamiento o hemos interactuado con un imán. Entonces, sabemos cuáles son algunas de las características que tiene un imán. Entonces, a eso es que hace alusión el campo magnético. Entonces, fíjense que el imán atrae, ¿sí? El imán atrae a los objetos, sobre todo los metálicos, teniendo en cuenta pues un sentido o un polo o un lado, que es el sur o el norte, que particularmente lo hemos descrito de esa manera. Entonces, cuando hablamos del campo magnético, rápidamente hacemos alusión a la imagen de un imán y sabemos que ese imán posee un lado positivo y un lado negativo. Pues particularmente cuando cogemos un imán no sabemos cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo, pero sí sabemos que él se pega por un lado, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un imán, entonces él se pega por un lado muy particular. Desde el punto de vista magnético es imposible encontrar lo que denominamos un monopolo magnético, es decir, un imán con un solo lado, ya sea positivo o negativo. Entonces, nosotros hablábamos desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico, entonces podemos tener una carga positiva que emana líneas de campo, ¿cierto? Que salen líneas de campo eléctrico, ¿sí? Que emanan líneas de campo eléctrico. Y tenemos por el otro lado una carga negativa donde entran las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Donde el campo eléctrico ahí converge. Entonces, estas dos situaciones sí las podemos tener aisladas, o sea, podemos tener una carga positiva a un lado y una carga negativa al otro lado. Pero cuando nosotros estamos hablando de un imán siempre debe tener o siempre tiene particularmente su lado positivo y su lado negativo. Entonces siempre va a tener su sur y su norte, ¿sí? Siempre lo va a tener. Entonces no vamos a encontrar medio imán, ¿sí? No vamos a tener medio imán con solo norte o medio imán con solo sur. Si nosotros, es muy casual, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, que si tienen un imán en la mano y se rompe, pues él vuelve y coge su norte y sur. O sea, nunca vamos a tener un imán, ¿sí? Si se rompe, vuelve y queda norte y sur, ¿sí? O positivo o negativo, ¿sí? No vamos a tener una sola cabeza del imán. O sea, no pueden existir monopolos magnéticos, o eso es lo que se ha podido percatar en la naturaleza. Entonces, fíjense ahí el ejemplo que les decía. Entonces, si tenemos un imán completo y lo partimos a la mitad, entonces él sigue teniendo su norte y su sur. Entonces, ahora tenemos dos imanes, ¿sí? No tenemos uno y uno, sino tenemos ahora dos. Y si lo volvemos a partir, entonces vuelve y aparece su norte y sur. Entonces, estos son los tipos de imanes que particularmente pues hemos visto, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un imán, ¿sí? Ya sea magnetita, ya sea un imán, ya sea la Tierra, entonces se va a crear un campo magnético. Pero este campo magnético, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué se crea ese campo magnético? ¿O por qué ocurre o por qué estamos inmersos en un campo magnético? Se presume que dentro de la Tierra, ¿sí? Se presume que dentro de la Tierra pues hay un núcleo de hierro fundido que gira o que se mueve, que rota y que esto produce las líneas de campo. Entonces, eso quiere decir que las cargas, ¿cierto? Las cargas, todo ese material o las cargas que están ahí contenidas,
al moverse, pues crean un campo magnético. Entonces, por eso hay objetos propios de la naturaleza que tienen esas propiedades magnéticas. Entonces, aquí en la imagen inferior izquierda, entonces tenemos ahí un imán y si se le agregó limadura de hierro y entonces él va a mostrar las líneas de campo magnético, ¿sí? Ya más, digamos, de más observación. En el lado derecho, pues las tenemos las líneas de campo que son muy parecidas a las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces las líneas salen por el norte, ¿cierto? Las líneas salen por el norte e ingresan por el sur, ¿sí? Por el sur magnético, ¿no? Bien. Bueno, entonces aquí tenemos el campo magnético de la Tierra o un ejemplo de lo que es el campo magnético de la Tierra. Entonces, por fortuna, la Tierra cuenta con un campo magnético que se llama la ionosfera, que nos protege de las tormentas y vientos solares emanados por nuestra estrella más cercana, el Sol. Entonces, fíjense que si la Tierra no tuviese ese campo magnético, pues prácticamente no hubiera vida, o sea, no hubiese vida en la Tierra, ¿sí? O sea, así como le pasó a Marte. Entonces, por eso una de las teorías, unas teorías de las que hablan de por qué Marte es así ahora, es porque en algún momento el Sol botó una super llamarada, ¿sí? Y golpeó tan fuerte el campo magnético que lo rompió, o sea, le rompió ese campo magnético, lo disminuyó hasta un punto en el que eh, pues no pudo recuperarlo. Y entonces las partículas del Sol, las partículas que emana del Sol, neutrinos y demás, pues quemaron la atmósfera de tal manera que por eso encontramos a Marte de esta manera. Si en la Tierra ocurriera lo mismo, pues nos volveríamos otro Marte. Entonces, ¿qué pasa? Hace unos años, estoy hablando de más o menos como en el 2004, en el Sol salió una super llamarada. ¿Sí? Salió una, o sea, de todas las explosiones que tiene el Sol y demás, salió una gran cantidad de materia y esa gran cantidad de materia se estrelló con el campo magnético de la Tierra y le alcanzó a romper dos anillos. Cuando sucedió eso, pues entonces las partículas cargadas que vienen del Sol, como neutrinos, taquiones y demás, entonces pues perturbaron las comunicaciones, los computadores, o sea, hubo ahí como un fallo eh, generalizado que pues para nosotros no fue imperceptible porque pues prácticamente no molestó tanto las llamadas, ¿sí? Fue como 1 o 2 días en donde pues hubo pues ahí bajones, pero pues para nosotros no fue muy significativo, pero sí para los satélites, los aviones, ¿sí? Todo ese tipo de comunicaciones que se trabajan alrededor de la Tierra. Entonces, si no hay un campo magnético, pues entonces no estamos protegidos por la radiación del Sol, ¿sí? Entonces la radiación del Sol pues no se puede dispersar y pues obviamente nos quemaría en un santiamén. ¿Qué pasa en este momento? El campo magnético de la Tierra se está moviendo. Se dice que hay una rotación del campo magnético cada miles de años. En este momento pues se está desplazando la parte norte de ese campo magnético, ¿sí? Que es en la parte norte, en el polo norte, ¿sí? O sea, el norte magnético no es exactamente el norte geográfico de la Tierra. El polo norte magnético está más o menos sobre Siberia, Rusia, está inclinado, ¿sí? Se está inclinando y se seguirá inclinando porque se va a rotar. Entonces, es más, esa es la teoría de la película 2012, en la que el, el, el sentido del campo magnético de la Tierra y pues al rotarse, pues obviamente produce esos cambios significativos en la estructura de la Tierra. Entonces, pues puede que suceda eso antes de que volvamos de la cuarentena. Bueno, eh, bien, cuando ese campo magnético interactúa con las cargas que provienen del Sol, entonces todas esas cargas, esas cargas diminutas, entonces pegan con los bordes del campo magnético que se distribuyen en los polos y por eso se pueden observar las auroras boreales.
esas son las perturbaciones o son las interacciones que hay eh, del campo magnético con las partículas que vienen del Sol y pues obviamente del espacio y pues se ven de esa manera. Entonces por eso eh, si se ve una aurora boreal, por ejemplo, en Colombia, si se llegase a ver, pues hay una perturbación en el campo magnético tal que pues se movió todo eso. O sea, imagínense ver eso. Eso solo se ve por allá en los polos, en la parte nórdica, en Siberia, ¿sí? Entonces, es particular de eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una corriente, fíjense aquí, si nosotros tenemos una corriente sobre un hilo conductor, que ya vimos eso, entonces acuérdense que la corriente puede fluir a través de hilos conductores. Entonces, esa corriente va a producir un campo magnético. Entonces, el campo magnético se describe con la letra B. Entonces, campo magnético se describe con la letra B, B mayúscula. El campo magnético es una carga, es una unidad vectorial, netamente vectores. Y entonces, esa corriente que fluye por ese hilo conductor, pues va a producir un campo magnético alrededor de él. Entonces, ¿qué sucede? En cada cable que nosotros estamos transmitiendo, en cada cable de alta, de media, de baja tensión, sobre todo en ellos, pues se producen campos magnéticos significativos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un tendido de cables, por eso el tendido de cables particularmente, ¿sí? Vamos a decir que este es acá un soporte aquí de cables, ¿sí? Y si nosotros trazamos un cable, ¿sí? Y si este cable posee, por ejemplo, unos 3000 voltios, debe estar alejado del otro cable de media tensión o de misma tensión, ¿sí? Si por ejemplo este es de 5000 voltios, deben estar a una distancia prudente, ¿sí? Esa distancia se puede calcular y demás, pero entonces deben estar a una distancia para que el campo magnético de uno no interfiera con el campo magnético del otro. Si están muy juntos, entonces producirían unos campos magnéticos, producirían unas corrientes parásitas, que se llama eso, y tendría fuerza un cable sobre el otro. Entonces se tratarían de unir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces por eso cuando todo eso se entendió, pues se empezaron a actualizar el alumbrado eléctrico y por eso ustedes ven que ahora los cables de alta tensión van arriba, los de media están más abajito, están separados casi que a una distancia simétrica todos los cables. Listo. Lo que pasa es que aquí en los cables de la casa o en las conexiones de la casa, pues obviamente es una corriente de 110 voltios que no produce pues un campo magnético significativo ni una fuerza tan significativa como para no dejar los cables uno del otro. ¿Sí? Pero entonces en estos casos donde el flujo de cables, pues, el flujo de corriente es tan alto, entonces pues ahí sí donde hay que tener cuidado. Bueno, entonces fíjense acá. Entonces, cuando una carga, espera, a ver, hacemos aquí, quitemos esto. Listo, entonces si nosotros tenemos un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético que fluye, tenemos aquí un campo magnético, ¿sí? Entonces tenemos un campo magnético B que fluye. Ojo, este campo magnético debe tener unas características principales. En principio debe ser constante. Constante, con la N. ¿Listo? Entonces debe ser constante. Eso quiere decir que la intensidad nunca va a disminuir, o sea, no va a subir, ni va a bajar, ni va a fluctuar, ni nada. Debe ser uniforme. Eso quiere decir que lo mismo, o sea, si lo mismo que yo pueda medir en un punto, lo pueda medir en el otro, ¿sí? O sea, no va a tener huecos, no va a fluctuar o no va a tener fluctuaciones en algún punto, ¿sí? Entonces, debe ser constante y uniforme. Entonces, si una carga se ve involucrada aquí, ¿sí? Vamos a colocar aquí una carga.
si una carga, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, se ve involucrada en ese campo magnético, pues entonces se va a mover de un lado a otro. ¿Listo? Entonces va a tener una velocidad. Entonces la velocidad puede estar, supongamos aquí algo inclinada, una velocidad, y atendiendo pues al vector. Entonces vamos a utilizar un momento la regla de la mano derecha. Entonces fíjense acá, vamos a ver si me están viendo. Bueno, entonces la mano derecha, ¿no? Tenemos la mano derecha. Entonces, primer vector, el dedo índice, segundo vector, el dedo corazón, ¿no? El dedo del centro. Y el vector fuerza va a ser el pulgar, ¿sí? Entonces, si nosotros movemos, ¿sí? Si nosotros movemos, ¿sí? La mano correspondiente o siguiendo el giro, ¿sí? Rotando la mano, siguiendo los vectores de velocidad y campo magnético, nos vamos a dar cuenta de la fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza que va a producir ese campo magnético, pues es el pulgar. Entonces, en este caso, como tenemos un vector de campo magnético hacia la derecha, ¿no? Que puede ser el dedo índice. Luego un vector velocidad que está inclinado, ¿cierto? Así de esta manera. Entonces, la fuerza va a ser, utilizando la regla en la mano derecha, un vector que sale de la pantalla, ¿sí? Visto de otro modo, entonces si tenemos acá el vector fuerza, entonces este sería el vector velocidad y este sería el vector campo magnético. Fíjense que todo es vectorial. Entre el vector velocidad y el vector campo magnético, pues hay un ángulo, y ese ángulo pues nos va a caracterizar o nos va a dar cuenta de que esta fuerza va a ser igual a B, bueno, sí, a B cruz B. O sea, un producto cruz. Recordemos que esto sería relevante, sería significativo o lo podemos relacionar con un producto cruz. Un producto cruz. Entonces, vectorialmente se podría ver de esa manera. Entonces, como un producto cruz. Entonces, por eso la fuerza eléctrica o la fuerza magnética, perdón, la fuerza magnética se define como QB cruz B. ¿Listo? Un vector, un producto cruz, un producto vectorial. Listo. En ese orden de ideas, entonces la fuerza, entonces va, se puede notar o se puede calcular como QB B por el seno del ángulo. ¿Listo? Este seno de este ángulo hace referencia a este ángulo, que es el ángulo entre los vectores. Ángulo entre los vectores. Listo. ¿Y cómo hallamos entonces? Si esta es la magnitud del vector, ¿cierto? Esta sería la magnitud del vector. Y la dirección está dada por la regla de la mano derecha. Listo. Entonces, recuerden que un vector que es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. Un producto cruz, pues es un producto vectorial. Eso quiere decir que el resultado de ese producto cruz nos va a dar un vector. Entonces, para no hacerlo, digamos, como producto vectorial, entonces usamos las magnitudes de los vectores. Entonces, por eso sería QB por B
por el seno del ángulo. Y eso nos daría la magnitud del vector y la dirección pues está dada por la regla de la mano derecha. Entonces, ahí está. Entonces, como podemos observar, entonces el vector fuerza. Entonces, en este caso, ¿sí? Entonces, en el caso que estamos representando aquí, entonces si nosotros decimos que tenemos un campo uniforme, que sea constante y demás, y hay una carga que está involucrada en ese campo, pues va a sufrir una fuerza y esa fuerza, pues siguiendo la regla de la mano derecha, pues va a tener una dirección hacia fuera de la pantalla. Bien, eso es también lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Pero la fuerza de Lorentz también tiene que ver que la carga pues tiene un campo eléctrico. Entonces, siguiendo aquí. Entonces, fíjense ahí que la fuerza de Lorentz ya involucra tanto la fuerza magnética como la fuerza eléctrica. Entonces, es la sumatoria de las dos fuerzas, es la sumatoria de los dos campos. Entonces, fíjense que aquí en este momento, bueno, hablando desde el punto de vista de la fuerza de Lorentz o la ley de la fuerza de Lorentz, ya podemos percibir de que existen campos magnéticos y campos eléctricos y que ellos también pueden interactuar entre sí, no solo en la ley de Faraday. Bueno, miren, aquí está la regla de la mano derecha. Entonces, el campo magnético se mide en diferentes unidades, particularmente se usa el Tesla. Entonces, cuando nosotros hablamos de campo magnético, lo usamos en Tesla, ¿sí? Que también hace referencia pues, a los Webers. Pero entonces vamos a ver qué es ese del Weber sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, fíjense que particularmente el campo magnético se mide en teslas, en honor a Nicolás Tesla, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los teslas. La fuerza se sigue midiendo en newtons, el campo magnético se mide en teslas y la velocidad pues sigue siendo en metros sobre segundos. ¿Listo? Ojo, también tenemos una medida, ¿sí? Entonces, también tenemos una medida del campo magnético que son los Gauss. Los Gauss para el campo magnético. ¿Sí? Entonces, si nosotros medimos el campo en Gauss, pues la fuerza va a ser en dinas. Y pues la velocidad será en centímetros sobre segundo. O sea, las unidades más pequeñas. Esto es en el sistema CGS. ¿Sí? Sino que es que a veces llegan y hacen alusión de los Gauss o cuántos Gauss tiene un campo magnético. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, pues es equivalente a 0.5 teslas. Entonces no es tan intenso, digamos, como uno creería. Y los máximos campos magnéticos que se han creado son de 14 teslas. O sea, imagínense pues la magnitud. O sea, no se ha podido llegar a crear campos magnéticos tan grandes. Bueno, entonces vamos a parar aquí un momento. Bueno, vamos a hacer aquí alusión aquí una cosita. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un campo magnético de las mismas características, ¿no? Que sea constante, uniforme y demás, pues nosotros podemos medir, este es un campo magnético, nosotros podemos medir el flujo de campo magnético. Entonces nosotros utilizamos particularmente, pues, ¿listo? Entonces esto es digamos, es un área, es un cuadradito ahí, una ventanita, por donde medimos la cantidad de campo magnético que pasa por esa ventana. Esta ventanita tiene una área A. Entonces, a esto, cuando nosotros hacemos esto, estamos midiendo el flujo de campo magnético.
Listo, entonces podemos medir la cantidad de campo magnético que pasa por esa área. Entonces, nosotros podemos medir el flujo de campo magnético. El campo magnético se denomina con la letra phi, ¿sí? Con la letra phi. Entonces, el flujo de campo magnético va a ser igual a la integral de B por el de A. ¿Listo? De la cantidad de campo magnético por el de A. Pero fíjense que estos datos también son vectoriales. O sea, el B, recuerden que el campo magnético también es un vector y el área pues también es un vector. Entonces aquí vamos a dibujar un vector perpendicular a la superficie, ¿sí? Y este va a ser A. Entonces, para medir eso, entonces el campo magnético, el flujo de campo magnético va a ser igual al campo punto A, o sea, un producto punto. Un producto punto. ¿Listo? Un producto punto. En ese orden de ideas, entonces, ese flujo magnético, o esa cantidad de flujo magnético, pues va a estar dado, entonces, por B punto A, y ese B punto A, pues va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, perdón, por la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Entonces, la misma situación. Es la posición o es el ángulo entre el campo y el área. Entonces, el ángulo entre el campo magnético y el área que se está usando. Listo. De este modo, entonces, si nosotros medimos, digamos, dejamos así tal cual como está ahí dibujado, y si el ángulo es cero, ¿sí? Si el ángulo es cero, entonces el campo magnético pues es total, ¿no? O sea, va a fluir de manera total. Entonces, coseno de cero va a ser 1, coseno de cero es 1, entonces el campo es total, ¿cierto? La medida del flujo magnético es total. Entonces, si nosotros estamos midiendo las unidades del flujo magnético, entonces el campo magnético está medido en teslas y el área está medida en metros cuadrados. Entonces, esto van a ser los Webers. ¿Listo? Los Webers. Webers. Listo. Entonces, fíjense de ahí de dónde salen los Webers. Entonces, los Webers son la medida de flujo de campo magnético. Flujo magnético. Son la medida del flujo magnético. ¿Listo? Sigamos aquí mirando la situación. Entonces, si el ángulo es de 90 grados, ¿sí? Si el ángulo es de 90 grados entre el campo y el área, pues entonces el área va a estar apuntando hacia arriba, hacia las Y positivas, y entonces el flujo magnético pues va a ser cero. Entonces en este caso es cero. Recuerden que coseno de 90 es cero, entonces el flujo magnético va a ser cero. Entonces, por eso, en definición, ¿sí? En definición, el flujo de campo magnético va a estar dado por ese producto punto y el producto punto se define como la magnitud de B con la magnitud de A por el coseno del ángulo. Ya han visto producto punto y producto cruz en cálculo vectorial, ¿no? Eso es lo primero que uno ve.
Bien. Bueno, entonces, aquí que lo que sigue, venga, miramos. Ah, bueno. Bien, entonces, fíjense ahí, si ese flujo magnético, ¿sí? Si ese flujo magnético en el llegado caso, ¿sí? En el llegado caso no es constante, ¿cierto? En el llegado caso no es constante, fluctúa, ¿sí? O sea, se mueve y fluctúa y demás. O sea, si ese campo magnético, voy a cambiar aquí el color, si ese campo magnético, entonces si el campo, si ve, entonces si el campo magnético fluctúa en el tiempo, si ese campo magnético fluctúa en el tiempo, entonces tenemos lo que se denomina la ley de Faraday. No caiga Lucía Arjona. Ah, ¿Esa es la que le monta cuernos como Luis? Dime. ¿Esa es la que le monta cuernos? Perro asqueroso. Me da rabia porque es que ella, los pobrecita. micrófonos están Manda el abiertos, micrófono. no queremos escuchar sus conversaciones. Ya. A veces se pierde ahí como las opciones. Bien. Entonces, entonces, si el campo magnético, entonces ojo ahí, si el campo magnético fluctúa en el tiempo, o sea, no es estable ni nada, sino que simplemente empieza a fluctuar, entonces aparece lo que es la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday nos dice que en ese cambio, ¿sí? Ese cambio de campo magnético sobre el dt. ¿Cierto? Entonces la variación de ese campo magnético con respecto al tiempo, pues va a producir pues una corriente, o bueno, una FEM. Acuérdense que este es el símbolo de la FEM. Y la FEM significa fuerza electromotriz, que la fuerza electromotriz pues se puede expresar como una batería. Y recuerden que es una batería, pues una diferencia de potencial o un potencial eléctrico. Entonces, cuando un campo magnético eh, cambia en el tiempo, ¿sí? Cuando un campo magnético cambia en el tiempo, entonces produce una corriente. Eso se llama una corriente inducida. Se me perdió aquí. Se perdió aquí el texto. Ya. Entonces hay una corriente inducida. ¿Listo? Entonces corriente inducida. ¿Qué pasa con Faraday? Bueno, para los que han leído o los que han revisado, Faraday no tuvo ningún estudio. La familia de Faraday pues era muy pobre y él desde pequeño pues le tocó trabajar en una fundidora de vidrio. Él nunca tuvo estudios. Entonces, digamos como esa frustración y ese tipo de cosas pues la vio su papá y bueno, sus padres y lo mandaron a trabajar como, como sirviente, por así decir, de un señor muy acaudalado en la ciudad donde él vivía. Y ese señor tenía muchos libros y encuadernaba libros. Entonces,
Entonces muchos de los libros que mandaban a encuadernar hablaban sobre electricidad y él empezó a leer esos libros y tenía muchos indicios sobre la electricidad y bueno, se concentró ahí, se motivó y toda la cosa. Faraday nunca tuvo estudios y por eso mismo pues, fue muy rechazado por la comunidad científica del tiempo, ¿no? De ese entonces. Entonces, esto prácticamente, esta parte matemática es muy reciente, como pueden ver, el producto cruz y el producto cruz y el producto punto son nociones matemáticas muy contemporáneas, son muy modernas. Entonces, esto no lo matematizó él, simplemente pues dio los experimentos y dio las bases a todo lo que nosotros conocemos ahorita. Ya gracias a esto, pues entonces se puede crear un generador de corriente como el que tienen en el laboratorio, como el que tienen en la simulación, que tienen que revisar, que deben revisar. Entonces, eso lo utilizó también Nicolás Tesla con el ánimo de crear lo que son los transformadores de corriente, los transformadores que hay en los barrios de en nuestros barrios, donde hace cambios de energía, que ahí se cambia de alta tensión a baja tensión. Y las hidroeléctricas entonces empezaron a utilizar estos principios pues, para producir corriente. Pero entonces él funda todas estas ideas, eh, pues solo meramente con el desarrollo científico, con la experiencia, no hay nada de fundamento, digamos, no estudió, él nunca estudió, así como Newton, como Einstein, sí, que son personas muy estudiadas, pero Faraday sí fue, digamos, por el mero experimentación, por la mera intuición, por simplemente por seguir un ideal, por salir adelante, por ese tipo de cosas. Entonces, Faraday es un ejemplo de la perseverancia, de no dejarse vencer, de que es una persona que puede cumplir las cosas a pesar de que la comunidad científica lo echaba por no ser un físico, por no tener ningún título de ciencias. Entonces, él funda lo que ahorita, pues prácticamente, si no hubiera puesto esa ley o si no existiera la ley de Faraday, pues se llama una ley, porque se cumple en todos los lugares, prácticamente se puede demostrar que se cumplen todas las nociones del universo, en todo el universo, así como las de Newton. Entonces, pues no tendríamos lo que hoy conocemos como la electricidad y pues todo esto y disfrutando, digamos, de esos beneficios. Bien. Bien, cuando Faraday termina de hacer sus experimentos y cumple todo, pues entonces al no tener un rigor científico, al no tener ninguna formación, pues él no sabe escribir esto, pues en fundamentos, así en derivadas, en integrales, ni nada. Entonces hay un señor matemático que se llama James Clerk Maxwell. Entonces él recopila y hace todo, recopila toda la parte de la electricidad, la reescribe y lo funda en 4 ecuaciones fundamentales, que son las denominadas las ecuaciones de Maxwell. Cuando Maxwell cuando Maxwell cuadró eso, o sea, cuando llegó hizo todo, él era muy matemático, pues él en principio tenía fundamento matemático, entonces él resalta lo que nosotros podemos denominar como un campo electromagnético. Entonces, él hace ahí las mediciones y sus cálculos y se da cuenta que entre la constante eléctrica y la constante magnética, entonces aparece un valor y ese valor es muy peculiar. Entonces aparece un valor matemático que es C. Aparece el de 300.000 kilómetros por segundo. Que ustedes saben que esta es la velocidad de la luz. Entonces, cuando Maxwell hace toda la recopilación de la parte eléctrica y magnética, funda las 4 ecuaciones, monta que hay una ecuación pues para eso, se charla pues creo que alcanza a charlar con Faraday en los últimos días, pero entonces lo más importante de Maxwell no es que haya fundado las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, sino que él entre sus cálculos encuentra la velocidad de la luz. Y ahí es donde él demuestra de manera matemática que efectivamente la luz es una interacción entre el campo magnético y eléctrico y que es una onda electromagnética. ¿Sí? Entonces, Maxwell es el que nos permite, o bueno, le permite a la comunidad científica
acertar en que la luz es una onda electromagnética y que es la variación o la oscilación de dos campos, entre el campo magnético y el campo eléctrico, que se propaga a través del vacío. Obviamente, estamos hablando de 1886 más o menos, 1880 más o menos, porque ya después en esos 20 años, ya a finales del siglo XIX, inicios del XX, es donde empieza ya a revisarse todas las nociones nuevas de la luz. Ahí ya aparece Einstein, ahí ya aparece, pues bueno, de los que ustedes conocen, de los que ustedes pues logran divisar, pues ahí ya aparece sobre todo Einstein, que es el que da muchas soluciones y interactúa aquí con la luz. Entonces, ahora tenemos dos tipos de campos, ¿cierto? Dos campos, un campo eléctrico, un campo magnético, interactúan entre sí y, pues, digamos, en ese orden de ideas, esta imagen que están viendo en este momento, pues es la luz. Es una onda electromagnética viajando a través del espacio. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la luz ahora, pues es una onda, ¿sí? Es una onda y esa onda pues se puede estudiar desde diferentes puntos de vista. Una es el espectro electromagnético. Entonces el espectro electromagnético es toda la gama de frecuencias y longitudes de onda que puede tener la luz. Entonces nosotros, ¿sí? Nosotros solo alcanzamos a ver lo que se puede percibir por el espectro visible. Entonces nuestros ojos solo son capaces de observar esta franjita chiquita de la luz. O sea, nosotros solo podemos ver esto. Bueno, el ojo humano, ¿no? Listo, entonces nosotros solo podemos percibir ese pedacito de la luz. O sea, nuestros ojos evolucionaron al espectro visible. Entonces, por eso en la parte de abajo se ven todos los colores, desde el rojo, que es el infrarrojo, hasta el ultravioleta. De aquí para allá, entonces, en la parte derecha están las ondas ionizantes. Las ondas ionizantes o la radiación ionizante. Y al otro lado, pues está la no ionizante. Listo. Entonces, fíjense que en la no ionizante, entonces se encuentra particularmente el infrarrojo cercano, ¿sí? El medio y el lejano. Están las microondas, ¿sí? Están las microondas y están las ondas de radio. Entonces, se llaman ondas de radio, pero ahí están las ondas de radio, de televisión, de celular, las ondas más largas, ¿sí? Ahí está. Luego tenemos de nuevo el espectro visible y luego sigue el ultravioleta, que por eso el ultravioleta nos hace daño a nosotros, la luz del sol. Entonces, la luz del sol posee altos niveles de ultravioleta. Entonces, por eso es bueno protegernos, ¿sí? De los rayos ultravioleta, porque ya son ondas ionizantes. Entonces, ¿qué pasa cuando una onda ionizante golpea, digamos, nuestra piel o cuando golpea cualquier objeto? Entonces empieza a agitar los electrones, a agitar las moléculas, hasta tal punto en el que se rompen los enlaces iónicos y covalentes. Entonces, si hay una partícula, si hay una molécula, ¿sí? Que está muy débil, por ejemplo, y la onda golpea, entonces rompe ese enlace. Entonces van los ultravioletas, los rayos X que son las radiografías, y la radiación alfa, beta y gamma. ¿Sí? Entonces aquí solo está la radiación gamma, pero aquí está la alfa, la beta y la gamma. Entonces la radiación más peligrosa es la radiación gamma. La radiación gamma es la más peligrosa de todas. ¿Y qué es lo especial? ¿Qué es lo especial? Que el Sol, por ser una estrella que produce luz, ¿cierto? Que en su interior hay un corazón nuclear que está trabajando todos los días, a toda hora, que quema grandes cantidades de hidrógeno. Él produce todos los rangos del espectro visible, ¿sí? Él produce todas las ondas que nosotros estamos viendo en esta imagen en este momento. Entonces, ¿por qué dicen, no, bueno, entonces, ¿qué pasa con la radiación alfa, beta y gamma cuando llega a nosotros? Pues el campo magnético de la Tierra dispersa esa radiación, ¿sí? Alcanza a dispersar hasta los rayos X. ¿Cuál no alcanza a dispersar? Pues la luz ultravioleta.
Entonces la luz ultravioleta, ¿quién la restringe? ¿Quién filtra la luz ultravioleta? Pues la capa de ozono. Entonces la capa de ozono es la que es capaz de absorber toda esa luz ultravioleta. De ahí para allá, pues no es nociva, pero fíjense cómo la situación o cómo es la naturaleza de perfecta para tener todas las barreras que se necesitan para que la radiación no nos afecte, pero sí nos alcanza a afectar. ¿Sí? O sea, sí alcanza a afectarnos, sí alcanza a ver altibajos de radiación en la naturaleza. Bien. Si la radiación gamma llegara a tocarnos, esa nos atraviesa, ¿sí? Es capaz de atravesarnos a nosotros, es capaz de atravesar el plomo, ¿sí? Por eso Superman no puede ver a través del plomo porque no alcanza, sus ojos no alcanzan a emitir radiación gamma. Entonces, si la radiación gamma alcanza a atravesarnos, pues rompe los enlaces que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Rompe los enlaces, aumenta la energía de las moléculas, aumenta la energía de los átomos y entonces por eso produce pues el cáncer, ¿sí? O produce muertes por radiación. Bien, entonces, bueno, entonces ahí tenemos. Si un objeto en la naturaleza, como el uranio, ¿sí? Como el plutonio, ¿sí? Que son materiales radioactivos, ¿sí? Emiten longitudes de onda muy cercanas a las alfa, la beta y las gamma. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Esa radiación golpea nuestro cuerpo, golpea, bueno, sobre todo el material vivo, y es capaz de aumentar la energía hasta tal punto de que puede romper los enlaces entre las moléculas. Si eso sucede, pues obviamente, imagínense romper, imagínense romper los escalones de un edificio, pues entonces, o empezar a romper las paredes de un edificio. Si usted empieza a romper las paredes de un edificio, llegará un momento en que el edificio se desplome. Lo mismo sucede con nosotros. A pesar de tener 1 trillón de células, entonces, la radiación es capaz de romper todos esos enlaces y nos perjudica, nos perjudica. Empezamos a degradarnos, empieza a caer, pero bueno, esa es toda la situación de lo que pasa con la radiación. Y esos son los riesgos electromagnéticos que pues vamos a ver. Pero entonces, para ver esto, sí es importante que ustedes vean un videito que está ahí propuesto en la plataforma, y que vean los videitos sobre radiación. Pero eso ya es tema de la otra semana, ¿no? Entonces, aquí sí es bueno ver, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl. Entonces, de este videito tienen que revisarlo, mirarlo. Es bueno que ustedes revisen, pues, los videitos, porque son el complemento frente a la situación. Pero de este video en especial, que dice Chernobyl en 15 minutos, pues nos muestran los desastres frente a los descuidos de la radiación, pues, en el mundo. En el mundo, ¿cuántos desastres radiactivos han existido? Entonces, de los que yo recuerde, han habido 2. Uno es Chernobyl, que se contempla como el más grande, que es más, todavía está siendo controlado. Fue en el 86 y todavía sigue siendo pues un peligro para la humanidad. Y el otro fue en Japón. Japón, como en el 2004, en el terremoto que hubo en Japón, la parte del suelo donde estaba puesta la planta nuclear o el reactor nuclear se rompió y mucho material radioactivo alcanzó a caer al océano Pacífico. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues tratar de elevar la planta nuclear, colocarle casi que un piso de hormigón y demás. Pero mientras hicieron eso, cayó tal cantidad de desechos
Océano Pacífico, que pues todavía no se saben cuáles son los impactos que va a tener. Entonces, fíjense que la radioactividad pues es más peligrosa que la corriente, ¿sí? Uno sabe que una descarga eléctrica, pues, bueno, puede morir o no, pero pues de la radiación, uno se puede morir al año, a los 2 años. La muerte por radiación, pues, es cruel. Bien, entonces, atendiendo a esto, pues tienen tareita, revisar los videitos para poder trabajar en esto, para poder pues abarcar el tema. Ese es el tema que sigue. Ya pudimos ver aquí lo que es la parte del campo magnético y demás. Entonces, para que puedan ir avanzando. Ya saben que deben pues revisar toda la parte de las simulaciones, hacer las descripciones, mover las variables y todo lo demás frente a, pues, a ese laboratorio. Pues este taller no está tan complejo, es más bien está muy suave. Esta parte, pues lo que les decía, es más conceptual que cualquier otra cosa, pero pues ahí está. Bueno, entonces recordando aquí las fechas de entrega del taller, 27 de mayo, ¿sí? El quiz del segundo corte pues será el 25 de mayo, que es dentro de 15 días, si no estoy mal. Vea ya, se pasó el tiempo, mire. El 18 sería la otra clase que hablamos sobre eso de riesgos magnéticos y demás, la radiación y demás. El 25 ya es el quiz. El 27 entregan notas. El viernes entregaría yo notas del 30%. Y el parcial final está el 1 de junio, vea. Entonces ahí está. Y se acabó esto, miren. Ya se acabó. Bien. Bueno, muchachos, pues entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta sobre el taller, alguna cosa de lo que vimos. Aquí está el chat. Sí, Jessica. Entonces, prácticamente pues es el taller, el quiz y el parcial. Sí, sí, sí. Pues digamos que es particularmente lo que siempre trabajamos. Entonces el taller, pues ya, digamos, solo faltaría la partecita ahí la partecita ahí como 2, 3 ejercicios que hay que hacer de cacharreo, la parte de revisar las simulaciones y demás, ver el video que también es indispensable. El quiz, pues entonces el quiz pues va a ser el quiz que está para dentro de 15 días y el parcial que está para dentro de 20 días. Entonces ya estamos a 11, la próxima clase es 18 y revisamos toda la parte de radiación. El 25 pues ustedes aplican el quiz y entregan el taller. ¿Listo? Y el primero sería el parcial. Y listo, acabamos la asignatura. Entonces, como ven, esto se pasó rápido, volando. Listo, no sé si tengan alguna otra duda, tengan alguna duda. Profe, una pregunta, Señor, cuéntame. pero no es referente a la clase. Pues no sé si tenga conocimiento si la universidad cuando tiene pensado reiniciar las clases presenciales, Bueno, si hay algo de eso. entonces te comento, en principio salió una directriz del Ministerio de Educación donde dice que la cuarentena en las instituciones educativas, sean colegio, universidad, lo que sea, hasta el 31 de mayo, ¿sí? Porque pues digamos, la presidencial es hasta hoy, o fue hasta hoy, mejor dicho. Pero entonces, desde el Ministerio de Educación salió que hasta el 31. Entonces, estamos a la expectativa, porque tampoco sabemos si de aquí al 31 el ministerio o presidencia aumente la cuarentena o disponga a aumentar esas semanas presenciales o no presenciales. Ahí sí hay que tener en cuenta eso. Por ahora estamos a la expectativa, por ahora todos estamos a la expectativa porque
pues tuvimos reunión el viernes y pues tanto el rector como profesores y lo que te digo, mi esposa aquí trabaja en el distrito y ella también está también a la expectativa porque el Ministerio de Educación pues no sea, simplemente dijo, vamos hasta el 31 de mayo en cuarentena, nadie vuelve a clases por lo menos hasta esa fecha, entonces estamos también a la expectativa. Entonces, pues en principio tener un poquito de paciencia, porque pues digamos ya esperamos lo mucho, esperemos ahí lo poquito, pero pues entonces, Sí, eh, digamos, nosotros terminamos el semestre en la primera semana de junio y salimos a vacaciones y volvemos hasta agosto, ¿no? Entonces pues digamos que atendiendo a la situación y digamos, hablando, digamos, a vuelo de pájaro, ¿sí? Pues yo creería que están esperando eso, salir a vacaciones para ver qué sucede en agosto. Eso sí. sí, es que a eso iba yo, porque sería pues como una bobada ir por una semana y esa presentar parciales únicamente. Sí, Sería más claro. bien terminar este semestre pues ya virtual y el otro semestre arrancar ya con lo que Sí, el claro. ministerio diga. Sí, ahí sí. Entonces sí, por lo menos aquí hasta el 31. Pero pues bueno, como tú dices, la última semana es parciales, se hacen los parciales, listo. La semana 17, pues tú sabes que es la semana de novedades, de cuadrar notas y todo lo demás. Entonces, pues eso también se puede hacer pues de manera de correo y demás. Pero yo creo que terminamos el semestre ya de esta manera. El otro semestre sí tiene mucha expectativa. En eso sí han estado mirando, pero todo depende de lo que digan en estos 15 días. Puede que el presidente salga hoy diciendo que aumenta la cuarentena. Entonces, no sabemos nada, no sabemos nada. Listo, profe, muchas gracias por la aclaración. También te comento que en los colegios distritales pues está muy difícil porque tú sabes que allá hay, digamos, hay muchachos, hay salones de 45, por ejemplo, ustedes que son 28 y estábamos en un salón pequeño, ¿sí? ¿Recuerdan que estábamos allá metidos, allá en el tercer piso, en un salón pequeño? Entonces, pues esa es una de las dificultades porque solo quieren tener 15 muchachos en el salón, ¿sí? Para tener el distanciamiento social. Entonces, eso es, digamos, lo que les está comiendo la mente. Entonces, ahí está. Bien, sin embargo, pues terminemos esto que ya como ven, solo quedan 3 clasecitas y listo. Bien, entonces muchachos, pues atendiendo a esto, pues no sé si hay dudas, alguna pregunta del taller, revisamos, miramos. Bien, muchachos, entonces, pues en principio, pues agradecerles su asistencia, agradecerles, pues saber que, pues ahí me alegra que todos estén bien, me alegra que pues que estén ahí avanzando, que no hayan dudas, pues eso, pues está bien. Les encargo mucho entonces, pues seguir ahí las fechas, seguir ahí el taller, cualquier cosa, pues con mucho gusto, ya saben, por el teléfono, por el, por la plataforma o por el correo. Ahí estamos atentos a cualquier situación. Entonces, pues ahí para atenderlos. Eh, pues no siendo más, pues entonces pues nos despedimos para que puedan descansar, para que puedan ahí adelantar sus cosas. Entonces, pues bueno, muchachos, entonces desearles una bonita semana. Nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa, pues estamos ahí cuadrando.